vamos a continuar viendo estas razones que nos llevan o animan a estudiar profundamente y asiduamente la carta a los Efesios. Voy a cambiar esto, que creo que me lo puse donde no era y no se escucha bien. Ok. Una octava razón por la cual los animo a que estudien esta epístola es porque ella presenta de manera contundente el sublime y alto llamamiento de la iglesia. Ella nos presenta el sublime y alto llamamiento de la iglesia. Creo que alguien quiere preguntar algo allá. Ajá. Efesios 1:3, que lo mencionó, pastor, ¿a qué Pablo se está refiriendo cuando dice que nos bendijo con toda bendición espiritual? Espérame, sí, pastor. En lugares celestiales, en Cristo. En lugares celestiales. Bueno, mire, cuando vamos a interpretar las escrituras, bueno, hay una serie de normas que nos resguardan, ¿no?, para que la interpretación sea lo más acertada. Una de esas reglas es que hay que interpretarla de acuerdo al contexto inmediato, al contexto intermedio y el contexto remoto que tiene el pasaje. Y ahora, ¿cuál es el contexto inmediato? O sea, ¿qué es lo que Pablo luego hace del versículo 3? Él dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y luego él empieza a explicarlas. Él empieza a mencionarlas. Dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación. Así que la elección forma parte de esas bendiciones espirituales en Cristo en los lugares celestiales. Versículo 5. En amor habiéndonos predestinado. Así que la predestinación forma parte de esa toda bendición espiritual. Adoptándonos. La adopción como hijos forma parte de todas esas bendiciones. La aceptación en el amado, que está en el verso 6. La redención del verso 7. El perdón de los pecados del verso 7. Luego Pablo habla acerca de el sellamiento con el Espíritu Santo. Eso forma parte de esas bendiciones. Pablo habla luego de la reconciliación que la cruz hizo entre los salvos judíos y los salvos gentiles. Eso forma parte de esas bendiciones. El ser insertados en la iglesia o en el cuerpo de Cristo. Todas esas son esas riquezas o esas toda bendición que se mencionan allí. ¿Bien? Ok, hermanos. Bueno, esta epístola, entonces, como yo les decía antes, debe ser estudiada si queremos tener un alto aprecio por la iglesia de Cristo. Y creo que este es un tema también muy importantísimo. Porque estamos en una era en la cual usted consigue una iglesia local o cristiana en todas partes. Allá en Colombia, cuando vivía en Bogotá, me sorprendía ver en una misma cuadra, le decimos allá, en un mismo bloque, 3 iglesias. Aquí estaba una y al lado otra. Y al lado otra. Una vez que estuve, creo que en Los Ángeles, también vi que se repetía la historia. Una iglesia bautista aquí, luego seguía una católica, luterana, presbiteriana, al frente otra bautista. Y bueno, hay iglesias por todas partes. Pero a pesar de que hoy día se habla mucho de la iglesia,
se ama poco a la iglesia. Miren con cuánta facilidad una persona abandona a la iglesia local por cualquier cosita nimia e insignificante. Es que esa corbata que el pastor se pone, ese color fluorescente tan carnavalesco, no lo soporto, me voy. Se ama muy poco a la iglesia. Estamos en una época de crisis eclesiológica. No sé si recuerdan, creo que una vez enseñé aquí a los más antiguos una materia de eclesiología. Hoy día ya no hay necesidad de hacerse miembros de iglesia. Es más, el concepto de membresía, ya ¿eso qué es? No, yo simplemente voy y me congrego en la iglesia tal y estoy allí un tiempo y si hay algo que no me agrada, pues yo me voy y ya. No, así no es, así no es. Esto no es un club donde tú entras y sales según tu antojo, no. Cuando uno se hace miembro es como si se casara. Esa es la razón por la cual hay unas clases no prematrimoniales, pero sí de premembresía. Y cuando al miembro se recibe, hay un pacto de membresía. Porque es casi como un matrimonio. Si decido hacerme miembro de una congregación local, estoy reconociendo que es una iglesia de Cristo, que allí está Cristo, que son los pastores de Cristo, que no son perfectos, pero son pastores de Cristo. Cristo está allí. Y tengo un respeto profundo. Pero hoy día ya no está pasando eso. Bueno, cuando uno lee esta carta, uno queda con una perspectiva distinta de lo que es la iglesia. Ella nos presenta a la iglesia siendo predestinada por Dios en Cristo Jesús. Porque miren que cuando Pablo empieza la carta, y recuerden que no es sino hasta el siglo XII de nuestra era que la Biblia viene dividida en capítulos y versículos. Ella cuando fue inspirada por el Espíritu Santo, cuando se escribieron los autógrafos, es decir, los manuscritos originales que fueron escritos por los agiógrafos o escritores santos, ellos no lo escribieron con capítulos y versículos, no, es una carta que la escriben secuencialmente. ¿La clasificación en capítulos y versículos es buena o no? Claro que sí. ¿Sí se han dado cuenta que hay veces que por internet descarga uno aplicaciones de la Biblia y aunque vienen con capítulos y versículos, los versículos no los separan, sino que ponen uno y aquí empieza el 2 y te lo ponen aquí y el 3 acá y el 4 acá y se enreda uno mucho? Así que la clasificación por capítulos y versículos tuvo el objetivo de facilitar la lectura, encontrar más rápidamente los textos, pero no se nos debe olvidar nunca que la Biblia no se escribió así, es todo una secuencialidad. Así que vamos a leer desde el verso 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Cuando dice santos y fieles, ¿con qué palabra puedo reemplazar yo eso? Iglesia. Iglesia, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a la iglesia en Cristo que está en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego, hablando de esta iglesia, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Así que la iglesia estuvo en el plan predestinante, electivo y redentor eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso es la iglesia. Pablo aquí, como ya hemos visto, habla mucho de estar en Cristo. Estamos unidos a Cristo.
Pero cuando estamos unidos a Cristo, estamos unidos también ¿a qué? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Como iglesia estamos unidos a Cristo místicamente, y aquí este término místico se usa de una forma lícita, en el sentido de que no es una unión física, que no es que haya una unión con la sustancia de Cristo como Dios, porque eso es imposible. Dios es inmanente. Él no se une con nada que sea la creación. En su esencia no se une con nosotros, pero sí hay una unión espiritual entre Cristo en su rol como cabeza y nosotros como cuerpo. Así que la iglesia fue predestinada desde antes de la fundación del mundo porque ella estaba en Cristo. Y el resto de bendiciones que menciona Pablo en la carta se deben a que estamos en Cristo, por lo tanto estamos en la iglesia. No puedo comprender ni entender ni vivir en su plenitud mi vida cristiana aparte de la iglesia. Esta carta eleva a la iglesia a la posición más alta y celestial. Y necesitamos recuperar eso. Mire, en el capítulo 3, Pablo da un discurso bien bueno en el 3 y en el 4, centrándose en la excelencia de la iglesia. Dice en el versículo 6 del 3, en el versículo 3 dice, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuerpo es el equivalente a qué? A iglesia, y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro. Y luego Pablo dice en el 9, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y Pablo aquí está hablando acerca de la iglesia. Así que si necesitamos recuperar una perspectiva correcta, apropiada y sublime de la novia de Cristo, necesitamos estudiar esta carta. Creo que esta carta debe ser fundamental para todo curso de discipulado cristiano, porque hay una gran crisis eclesiológica. Hay una crisis muy grande. Y creo que en parte el protestantismo, el movimiento protestante desde el siglo XVI, aunque los reformadores se esforzaron en mostrar lo sublime de la iglesia de Cristo, los descendientes de los reformadores no lo enfatizaron tanto. Y el hecho de que nosotros, como cristianos protestantes, fuéramos el resultado de una escisión que se hizo del catolicismo romano, porque hay que decir la verdad, o sea, en el siglo XVI hay una ruptura. Nosotros estábamos dentro del romanismo, pero el romanismo se había apartado de las verdades básicas del evangelio, era una iglesia falsa. Así que lo que pasa en la reforma es que el Espíritu Santo ilumina las mentes y corazones de estos hombres de tal forma que aparten a la iglesia verdadera de la iglesia falsa. Nosotros no dejamos de ser católicos en el sentido que lo entendieron los padres de la iglesia, como está, por ejemplo, en el credo, ¿verdad? Que dice, creo en una iglesia santa, en una iglesia que es apostólica, en una iglesia que es católica en el sentido de universalidad.
Realmente la iglesia de Roma había dejado de ser la iglesia católica. Así que los reformadores, que eran los santos, ellos muestran, la iglesia falsa está aquí y la verdadera está aquí. Pero creo que en parte hemos sido incapaces en ocasiones de comprender esto. Salimos de una iglesia falsa, no de una iglesia verdadera, porque como luego Calvino dice en sus instituciones, toda iglesia en la cual se encuentre la verdadera predicación y el ejercicio fiel de la disciplina, la celebración de los sacramentos, no es lícito apartarse de ella ni dividirla. Pero ¿qué es lo que hemos hecho los cristianos evangélicos en este siglo? Es muy fácil abandonar la iglesia local. No se ve como un pecado grave dividirla o causar divisiones dentro de ella, incluso por cosas que no son fundamentales. Necesitamos estudiar más esta carta. Esta carta nos muestra que la iglesia fue el objeto redentor de Cristo, que Él murió en la cruz para reconciliar a dos pueblos con Dios y entre sí mismo. Judíos que creen en Cristo, gentiles que creen en Cristo, que parecían ser irreconciliables. Y luego vamos a estar profundizando en esto. Y de los dos Él hizo un pueblo, y al pueblo se le llama la iglesia. Entender esto nos lleva a amarla. Y que Dios garantizó la unidad de ella. Y Pablo en el capítulo 4 nos dice que somos responsables de guardar la unidad de la iglesia. ¿Ven la importancia del estudio de esta epístola? Y hay más que decir, pero ya son las 9:05. Y yo sé que hay que ir a descansar, hay que ir a trabajar mañana, ¿cierto? Entonces quiero darle las gracias por acompañarnos en esta primera sesión y les espero mañana a las 6, ¿verdad? A las 6. Les pasó lo de Confucio, se confundieron. En la promoción. Bueno, eso nos muestra la imperfección que nos caracteriza en este mundo. Ok, vamos a dar gracias al Señor y nos vamos. Padre nuestro, bendito Rey que estás en los cielos, una vez más, gracias por este tiempo que nos das. Es un tiempo extra al culto y a la vida normal de la iglesia, pero es un tiempo que deseamos aprovechar al máximo. Bendícenos, Dios. Bendícenos a todos, incluyéndome a mí en la exposición de este libro, en esta introducción. Concédenos la gracia de ver las riquezas que tenemos en Cristo y de andar conforme a ellas, en una vida de poderosa victoria sobre el mal, manifestando el carácter de Cristo, como esposos, como padres, como hijos, como empleados, como ciudadanos, como miembros de la iglesia en toda nuestra vida en esta tierra, mostrando la gloria del reino de Dios, que ya está y que empezó a manifestarse en la iglesia, y que esto será el anticipo de la gloria eterna en la nueva tierra y el nuevo cielo. Guárdanos, oh Dios, te lo suplicamos, y permítenos estar aquí mañana nuevamente. En Cristo Jesús. Amén.